Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Estoy muy contento y no esperaba que hubiera tanta gente, tantos amigos, amigas eh, y lo que es mucho mejor, gente que no conozco. Eh, Así que bueno, muchas gracias Martín, en tu nombre a toda la casa editorial, Un Vestuario. Bueno, cabría agradecer a muchas personas hoy, pero bueno, ya están los agradecimientos del libro, los podrán ver. Por lo pronto agradezco vuestra presencia. Eh, Obviamente, aunque no pueda estar entre nosotros, corresponde tomarnos un instante para recordar a Alberto Metol Ferré, que es el protagonista de este libro. Entonces, sin él esto no podría suceder. Y si bien es un libro muy crítico de su pensamiento, también es una expresión de mi admiración por muchas de sus ideas y por su forma de escribir y de trabajar. Bueno, hoy van a presentar este libro tres destacados intelectuales uruguayos y latinoamericanistas, que además de profesores titulares de esta casa de estudios, la Universidad de la República, bueno, no necesitan presentación, pero como manda la convención, de todos modos los voy a presentar. Eh, Aldo Marchesi, que va a hablar primero, es profesor de historia, historiador, es parte del Instituto de Investigación sobre Justicia y Desigualdad y del Grupo de Estudios sobre las Izquierdas, y bueno, es un referente de los estudios de historia reciente y diría yo del pensamiento de la izquierda uruguaya. Constanza Moreira, también conocida como Olimpia Frick, es licenciada en filosofía y politóloga, 3 veces senadora por el voto popular, una vez candidata a presidenta en una campaña que estoy muy orgulloso de haber participado en su momento, y que me alegra mucho que estés acá también. Y Gerardo Caetano es profesor de historia, historiador, presidente de la Academia Nacional de Letras, autor de infinidad de libros con los que se formó mi generación, en el liceo, en la facultad, y nos seguimos formando, leyéndolo y, por supuesto, conversando con él. Entonces, bueno, sin más, nuevamente agradecer. Y bueno, va Aldo, después Constanza y después Gerardo. Y en una de esas después digo alguna cosa, pero veremos. 20 minutos cada uno, ¿les parece bien? 15, 20, como es estándar. Bueno, primero agradecer a Gabriel por la invitación a participar de la presentación de este libro importante, creo yo, que me da mucho placer verlo, porque de alguna forma es un libro que Gabriel lo viene trabajando, pensando metódicamente hace mucho tiempo y con el que he conversado mucho sobre las ideas que hay alrededor del libro. Gabriel es un amigo, pero también es un colega en el sentido más del trabajo intelectual, aunque Gabriel ha optado por caminos más silvestres, usando el término que él mismo, que el propio Metol usaba de sí mismo en relación a lo que es su trayectoria intelectual. Gabriel no ha optado por el trabajo académico en el sentido más sistémico que hoy podemos definir. Me alegra que esas trayectorias más sinuosas no lo hayan inhabilitado a hacer un texto que tiene un valor enorme en términos intelectuales y que perfectamente podría ser, no sé si esto le gustaría a él o no, ser traducido en una tesis de doctorado. Como aquella que nunca terminó, pero bueno. Creo creo que me parece que hay algo de que más allá del Gabriel, que interviene públicamente en los debates públicos de la coyuntura, acá hay un libro que tiene una densidad conceptual enorme y que va por otro camino bastante diferente. Nos muestra un Gabriel de la Costa, creo, bastante diferente, ni mejor ni peor, diferente a ese otro Gabriel que estamos acostumbrados a leer en las columnas en Brecha o en Hormiga Roja o en otros lugares. Entonces, me parece que realmente celebro este libro. Es un libro sobre Metol Ferré, sobre la trayectoria de este intelectual que, como supongo que aquí todos más o menos saben, es un pensador extremadamente heterodoxo, oscilante, que transitó entre la historia, la filosofía, la teología y la geopolítica. Son tal vez los campos en los cuales este pensador uruguayo o rioplatense, después hablaré un poco de eso, transitó, que también tiene un itinerario político oscilante, lo cual
agrega complejidad para leer a un autor de este tipo. Es un intelectual que fue de derecha, después fue de izquierda, después nuevamente volvió a ser de derecha, después volvió a ser de izquierda y después fue releído luego de su muerte como un autor referente para algunas expresiones de la extrema derecha uruguaya. Con todo lo problemático, me adelanto a decir, con todo lo problemático que las categorías de derecha e izquierda tienen, pero lo cierto es que es un autor que efectivamente osciló en posicionamientos políticos y eso lo hace una figura realmente compleja de entender, de seguir, de pensar de una forma de pensar la trayectoria de Metol de una manera orgánica. Además de esto, otra dificultad que efectivamente tiene este pensador para trabajarlo es que tiene un conjunto de textos muy diverso, un conjunto de textos que realmente tiene algunas obras que sí efectivamente son obras más sistemáticas de su pensamiento, pero Gabriel hace un trabajo enorme de exhaustividad para recorrer las diferentes caras de Metol, los diferentes momentos de Metol, los diferentes trabajos, artículos en revistas, en un lado, en el otro, en un país, en otro. Hace un trabajo muy sistemático para tratar de seguir a este pensador tan particular. Y es una lectura que es una lectura que es muy respetuosa de Metol. Yo incluso puse el término empático, porque creo que hay como una relación casi empática en momentos del texto, donde Gabriel, a pesar de tener extremas diferencias con Metol, se pone en sus zapatos de alguna forma, ¿no? Hay momentos donde efectivamente creo que Gabriel casi está seducido por lo que el propio Metol usaba el término que decía las razones del otro. O sea, Gabriel por momentos se siente seducido por Metol como cuando Metol se sintió seducido por el marxismo a mediados de los 60. Hay como unos juegos ahí que hablan de la biografía de Metol, pero también de la propia biografía de Gabriel. O sea, es un autor pensando sobre un autor y a la vez pensándose a sí mismo. De todos modos, y creo que efectivamente hay algo que tiene que ver con los cambios epocales. Es un autor que Metol ayuda a pensar esto de los cambios de época y cómo un conjunto de ideas pueden querer decir algo en una época y cambian radicalmente y los significados cambian en otra época, ¿no? Y creo que en eso también Gabriel está pensando, bueno, ¿qué hacen los intelectuales cuando el mundo va cambiando tan rápido? Y en eso también se encuentra. También en esto que decía hace un rato, de esto del intelectual silvestre, Metol es un intelectual muy particular, muy raro, en este otro sentido. Es un tipo que no tuvo un título, no tuvo una práctica académica sistemática en ninguna universidad, sí tuvo un papel activo en revistas, en ciertos mundos culturales y luego en lugares institucionales, ¿no? Y en eso de los silvestres creo que también hay puntos en común. Y que incluso tan raro es que tiene esta contradicción de ser un hombre que yo no lo conocí personalmente, pero los que hablaban de Metol decían que era un tipo que cautivaba con sus palabras y era tartamudo, ¿no? Es un gran misterio, pero parece ser que era así. De todos modos, más allá de esa empatía, respeto intelectual, acercamiento comprensivo, también hay un trabajo constante de discernimiento. En la entrevista que le hacían en Brecha a Gabriel, Salvador Noble usaba este término de discernimiento y me pareció muy gráfico el término, porque hay algo que está permanente a lo largo del libro, que es esta idea de, bueno, esto que parece lo mismo que esto es diferente. Yo había escrito una serie de... Ahí va. Que después hablo un poco, pero todo el tiempo hay una preocupación por el discernimiento de cómo pensar las ideas, fundamentalmente a partir de un eje que en última instancia creo que cruza todo el libro, que es sí el eje izquierdas-derechas. Sea lo que sea que signifique en diferentes momentos, a lo largo de las épocas que va cruzando biográficamente Metol Ferré.
Yo creo que es un texto que es sobre Metol Ferré, pero también es una excusa para pensar asuntos centrales de la política latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, de debates que son de esta parte del mundo. Tal vez creo que lo central es, Gabriel usa a Metol para pensar el concepto de nación latinoamericana, o sea, ¿qué es la nación latinoamericana? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Existe? ¿Tiene sentido construir una identidad alrededor de esto? Y esa nación también está vinculada a ciertas nociones de pueblo, qué es el pueblo, cómo se define, quién lo definió, qué características, qué diferentes pueblos fueron construidos, qué lugar tuvieron los intelectuales en la construcción de esas ideas, y asuntos derivados de esta cuestión de nación y pueblo, que claramente tienen que ver con todos los debates enormes que hay en la teoría política latinoamericana acerca del tema del populismo, ¿no? Y Gabriel usa a Metol para pensar todos estos temas y hace un recorte particular que creo que tiene que ver centralmente con la cultura, y en menor medida con la política, y muy poco con la reflexión intelectual de la economía y la sociología, que fue muy importante en los 60, 70, pero que Gabriel opta por no dialogar, entre otras cosas porque el propio Metol no le interesaba dialogar. Pero yo lo planteo porque es un recorte, es una forma de pensar el problema de la nación latinoamericana. Y hay algo que está muy presente en todo el texto, que ya es una preocupación, creo yo, más política, pero que está muy elegantemente resuelta desde el punto de vista intelectual. A Gabriel le preocupa fundamentalmente las zonas de encuentro entre izquierdas y derechas en estos debates, ¿no? Esto de cuánto hay de tradiciones políticas que tienen que ver con las izquierdas, cuánto hay de tradiciones políticas que tienen que ver con las derechas a la hora de considerar el sujeto popular latinoamericano. Cuánto hay de tradiciones políticas que tienen que ver con las izquierdas, cuánto hay de tradiciones políticas que tienen que ver con las derechas a la hora de considerar la idea de nación. Y él reconoce que históricamente todo eso está embarrado, todo eso está mezclado, todo eso es difícil hacer una tarea de cirujano, pero de todos modos él hace un trabajo analítico en muchos momentos de reconstruir las tradiciones de pensamiento y vincularlo con debates históricos contemporáneos de ese momento. Y esto es un tema que recorre todo el libro, donde hay esta tarea del discernimiento y donde hay un tono didáctico que lo digo en un sentido positivo. Es un libro donde uno puede aprender muchas cosas. Y está muy bien escrito y donde Gabriel se preocupa por, bueno, si tiene que hablar de Santo Tomás, bueno, decir quién es Santo Tomás. Si tiene que hablar de Schmitt, bueno, dedica 2 o 3 páginas a Schmitt. Y efectivamente está muy bien construido, un libro que tiene una densidad teórica enorme, que refiere a miles de asuntos, y donde un lector medianamente ilustrado lo puede leer con cierta tranquilidad. Es muy amigable. Entonces tiene ese tono didáctico y tiene ese trabajo de discernimiento de cosas que parecen parecidas pero no son lo mismo. No es lo mismo que Quijano y Metol, aunque los dos sean blancos y los dos sean nacionalistas. No es lo mismo Trías y Metol, aunque los dos tengan como punto de encuentro el revisionismo histórico. No es lo mismo el filósofo argentino Carlos Estrada y Metol, no es lo mismo Galeano y Metol, no es lo mismo Dussel y Metol. Ese ejercicio lo hace todo el tiempo y es una preocupación que tiene que ver con esto, con discernir cómo las ideas se juegan en este conflicto entre izquierdas y derechas. Como soy el primero, tal vez algunas cosas en torno a cómo está construido el libro. El libro tiene 4 partes, tiene un primer momento que tiene más que ver con la discusión sobre la nación desde la perspectiva del revisionismo histórico y cómo ese debate se dio en Uruguay durante los 50 y 60. Y ahí Gabriel hace un trabajo muy interesante de reconstruir, de poner a Metol en una red de relaciones intelectuales que tienen que ver con Uruguay y el Río de la Plata, tiene que ver con los vínculos entre Metol y Herrera, Metol y Nardone, Metol y Real de Azúa, con los vínculos con Abelardo Ramos, con los vínculos, con la admiración de Metol acerca de Perón. Y de alguna forma
él va reconstruyendo ese espacio que culmina en esta idea de la izquierda nacional, de la cual Metol Ferré es un representante. Y también, y cómo juegan estas diferentes tradiciones que vienen de las derechas y las izquierdas en la construcción de una idea de nación que en los 60 por lo menos parece posicionarse dentro del campo de las izquierdas, pero que está plagada, está contaminada, o está... son ideas híbridas de alguna forma, donde hay tradiciones muy diversas que se encuentran en esto. El segundo momento del libro plantea una reflexión más de tono filosófica, espiritual. Hay asuntos que realmente en el libro, hay asuntos con los que me siento más familiar, que tienen que ver con la parte de la dimensión histórica, pero hay asuntos de filosofía pura y dura, que a veces me trascienden. Pero bueno, básicamente es la construcción de este tomista silvestre que es Metol Ferré, su relación con la religión, su relación con la filosofía, su relación con el espiritualismo, con el materialismo, sus dudas sobre la religión, su momento de duda y su retorno a la religión, el carácter anti-ilustrado de Metol, pero en el medio de todas estas discusiones teóricas también están cómo los hechos van afectando todas estas ideas, ¿no? Como por ejemplo el 68 tuvo un impacto enorme en cierta actitud más, en cierto nervio más conservador, podríamos llamarlo, que luego del 68 Metol empieza a tener de una forma mucho más notoria. En lo que, bueno, que Gabriel llama una afirmación verticalista de la sociedad, de la relación entre Dios y el hombre y la naturaleza. El tercer momento realmente es un momento muy interesante que yo no lo conocía, que es el lugar de Metol como un activo militante entre la Iglesia Católica en los 70s, y teniendo un rol central en el debate entre la teología del pueblo y la teología de la liberación, y teniendo un rol central de alguna forma en la erosión de la teología de la liberación. Y por último, el último capítulo tiene que ver más con el siglo XXI, tiene que ver con otro Metol, tiene que ver con este Metol más geopolítico, que de alguna forma aparece como un Metol un poco más lavado, o sea, un Metol Ferré más adecuado a los ambientes académicos que piensan las relaciones internacionales, donde parece haberse desprendido de todos estos elementos más filosóficos y políticos en otro sentido, que habían existido hasta los 90. Que es llamativo también, eso a mí me resultó llamativo, cómo esta construcción, de alguna forma post facto, que se hace de Metol como el pensador del Mercosur, cuando en realidad el Mercosur podría haber sido, es una construcción que puede ser pensada de muy diversos lugares. La propia tradición histórica de las izquierdas, la propia experiencia histórica de los 60 y 70 de las izquierdas de esta zona del mundo, de alguna forma explican el Cono Sur. Las luchas de los 60, los movimientos de derechos humanos en los 70s y 80s, la construcción democrática de los 80s, claramente fueron marcando una idea regional que no necesariamente puede estar reducida a la figura de un autor como Metol Ferré, ¿no? Yo qué sé. A modo de ejemplo, yo trabajé un ejemplo bastante loco, que fue que en los 70 hubo una coordinación de organizaciones guerrilleras que se llamó la JCR, que era una organización conosureña. O sea, esta idea ya estaba presente en ese momento, digamos, ¿no? O sea, la idea de Conosur no es una idea que haya sido estrictamente construida desde ese momento metoliano. Y bueno, y hay una reflexión sobre el siglo XXI, donde también Gabriel retoma todos los usos y las apropiaciones posteriores a la muerte de Metol. Decía que la obra tiene un nivel de densidad importante, es un trabajo intelectual per se extremadamente útil para aquellos interesados en estos asuntos de la nación, los debates sobre el populismo, la reflexión sobre la religión en América Latina. Tiene una dimensión histórica importante para pensar el lugar de los intelectuales. De alguna forma, a lo largo del texto se ve esto de cuál es del lugar de los intelectuales y las épocas, cómo los intelectuales se relacionan con una época, porque uno ve un proceso de alguna forma donde el cierto sentido común plantea
Esta es que el intelectual crea la época y en realidad es todo lo contrario. El intelectual es arrastrado por la época y de alguna forma tiene en el caso de Metol, pero en el caso de muchísimos intelectuales, tiene un conjunto de ideas mínimos que busca adaptar a las diferentes circunstancias históricas y a las diferentes épocas en las cuales esos intelectuales van viviendo. Esto, en el caso de Metol, es clarísimo. También hay otra dimensión en relación a la historia intelectual que tiene que ver con esto que venía diciendo, de un intelectual que construye su liderazgo intelectual de una manera muy particular, muy silvestre, y que me parece bastante interesante para pensar las múltiples maneras de ser intelectual en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI también, ¿no? Pero también tiene reflexiones que van más allá de lo académico. Me parece que de alguna forma esta discusión sobre la nación es una piedra en el zapato para los progresismos. De alguna forma lo que Gabriel trae con este libro es abrir una serie de preguntas que fueron centrales en los 60, 70 y diría hasta los 80 para los movimientos de izquierda, pero también para los movimientos de derecha, que sí, que se contaminaron, se intoxicaron, pero que eran relevantes, porque tenían que ver con el poder, tenían que ver con las posibilidades de desarrollo, tenían que ver con las posibilidades y la viabilidad de la democracia, tenían que ver con múltiples aspectos que tenían que ver con la relación entre la nación y el mundo, o el centro y la periferia. Había múltiples maneras de plantear estos asuntos, pero que de alguna forma el progresismo pareció dejar en suspenso esos problemas. Y el progresismo de alguna forma se refugió en una suerte de internacionalismo acrítico, en varios casos asociados a concepciones tecnocráticas, donde la reflexión sobre la soberanía, sobre la nación, sobre el poder internacional, quedó en manos de la extrema derecha. Y esto es bastante notorio en figuras como Salle, que por momentos recurre a su pasado de izquierda y a figuras que eran usadas por la izquierda en la lucha contra el imperio, y que en este siglo XXI uno pregunta, bueno, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué hacemos con ese pasado y qué hacemos con este presente? Y creo que son una serie de preguntas extremadamente necesarias, y particularmente en este momento histórico que estamos viviendo, donde estamos viendo un renacimiento del imperialismo más tradicional, un imperialismo clásico previo al siglo XX, ¿no? Más del siglo XIX que del siglo XX. Entonces, de alguna forma las preguntas sobre el imperio, la nación, creo que tienen muchísimo sentido en el mundo de Trump, en el mundo del genocidio de Gaza, y esas preguntas sobre la relación entre imperio, nación e internacionalismo son preguntas que no implican renegar del internacionalismo, pero sí construir un internacionalismo donde reconozcamos que no todas las naciones son iguales, donde reconozcamos que hay naciones que tienen más poder, donde reconozcamos que hay una serie de desigualdades en el orden internacional y que hay imposiciones. Y de alguna forma, Gabriel con este libro es como vuelve a abrir varias preguntas que habían estado como suspendidas. Y me parece que en ese sentido tiene el libro un valor, más allá del valor intelectual, tiene un valor político relevante. Lo último, también, y esto no hablé, hay una caracterización más teórica, un intento de abstraer de alguna forma el pensamiento de Metol a partir de la idea del verticalismo latinoamericano. De alguna forma la configuración de sociedades profundamente jerárquicas que ciertas tradiciones conservadoras intentan identificar con... A mí me resonaba mucho la idea de la comunidad organizada de Perón, todo el argumento del verticalismo latinoamericano. Y bueno, esa idea del reforzamiento del verticalismo latinoamericano queda asociada queda muy vinculada al pensamiento metoliano, pero también me parece que abre muchas cuestiones en un conjunto de preguntas que plantea al final, que no son solo del pensamiento metoliano. En ese ejercicio de discernimiento, o sea, preguntas sobre la tradición caudillista en América Latina y el liderazgo personalista, que es una cuestión que dentro de las izquierdas ha sido un asunto de discusión central, y cómo muchas veces hacemos ese ejercicio de
definir un diagnóstico para justificar formas de verticalismo, ¿no? Bueno, América Latina es así, entonces vamos a es la única alternativa, y Gabriel también despliega ahí una serie de preguntas y abre la discusión para pensar también cómo son estos problemas del verticalismo de una forma histórica, no de una forma principista, ¿no? Y de una forma histórica de entenderlo en cada momento, en cada proceso, y también entender diferentes formas de ese verticalismo y sus realidades. Me parece que ahí también abre una cantidad de asuntos que no solo tienen que ver con las derechas, sino tienen que ver con las izquierdas, y que me parece que también el libro ahí hace muchas preguntas muy interesantes. Por último, el libro me deja una pregunta que esta es un misterio que yo me quedé, que lo estaba hablando hoy por teléfono con Gabriel, que es algo que no deja de llamarme la atención con el paso de las décadas, que es ¿por qué a la hora que se empezó a discutir el tema de lo nacional y lo popular en el Uruguay en los 60s, las propuestas o los autores que de alguna forma brillaron en ese debate venían de la tradición nacional conservadora, ¿no? Real de Azúa y Metal Ferré venían de esa tradición, eran nacionalistas, habían tenido cercanías con movimientos conservadores previamente, en ese momento se posicionaban a la izquierda, pero ¿por qué venían de esa tradición, ¿no? ¿Por qué otras tradiciones no pudieron pensar el asunto de lo nacional y popular? Y esas tradiciones conservadoras en los 60 repetían un argumento que convenció a toda la izquierda en los 60, que era que las élites intelectuales no entendían al pueblo, que las élites ilustradas estaban lejos del pueblo, y que en realidad ellos planteaban una noción alternativa de pueblo que tenía un acercamiento mayor. Lo cual no era del todo cierto, por lo menos. En realidad, las élites que venían del vallismo, las élites que venían del socialismo, las élites que venían del comunismo, las élites intelectuales tenían un contacto con el pueblo, tenían un contacto con lo urbano mucho mayor que varios de estos intelectuales. Y si uno piensa el proceso de los 60 es un proceso de movilización urbana, donde ese pensamiento, esa tradición aliadófila, esa tradición de reformismo social, fue central para pensar la radicalización de los 60. Sin embargo, en la reflexión ensayística, estos autores no aparecen o tienen bajo protagonismo. Y es una pregunta que en realidad me la he empezado a pensar, y con el libro de Gabriel la pienso aún más. ¿Qué pasó? ¿Qué se obturó en ese conjunto de proyectos ilustrados que no pudo convencer que había una manera de pensar lo nacional y lo popular que se inscribiera en una tradición republicana, democrática, de izquierda o liberal? Y realmente es algo sobre el cual valdría la pena charlar mucho después. Bueno, muchas gracias por el libro. Bueno, buenas noches. Ay. Soy de la casa, decirles que hay como 6 asientos acá adelante libres para todos los que se acumulan allá. ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Ahí voy. Bueno. Al igual que... Hola. Bueno, primero saludar a que supongo que Martín anda por ahí, por el, ¿no? Porque además quizá está en otro palo de las ediciones, y me parece que publicar este libro, también publicó el de Mauricio Lima, que anda dando vuelta por ahí, de Austeridad y Barbarie, saludar a la editorial por esa toma de riesgo de lo que es publicar un libro así. Felicitar a Gabriel por haber terminado la obra de un siglo, porque la niña era pequeña cuando le empezó el libro, y hoy le pregunté qué edad tiene, me dijo casi 7. Digo, bueno, se llevó su tiempo, y es un estudio largo, es un estudio profundo, muy bien escrito, lo conocen a Gabriel,
también me gustaría saber quiénes son las personas que están acá, porque veo que hay un público tan variado como los temas de este libro, y me llama la atención. Y la empatía de Gabriel con Mettol es que Gabriel tiene algo de intelectual metoliano, ¿no? Es un intelectual, un político, periodista, y incursiona así en varias cosas tan diferentes al mainstream, ¿no? Estrecho, que sobre todo se cultiva también en nuestra casa. Y bueno, es eso. Hay algo de la empatía porque Gabriela ha sabido circular con mucha libertad en un mundo lleno de cajas. Cuando agarré el libro y cuando ustedes lo agarren y lo compren, van a ver un extraño diseño en la tapa que lleva todo el libro a descubrir qué es. Van a ver un escudo peronista, van a ver una corona, van a ver una llave, el libro arranca con que Uruguay es una llave. Van a ver un montón de monos indígenas abajo. Es un libro sobre el verticalismo, recuerden. Pero descubrir esto me llevó todo el libro. Así que pensé yo, ¿qué hago acá? Además de ser amiga de Gabriel, pero por allí aparece que se dedicó mayormente a la teoría política, y como yo también vengo del palo de teoría política, dije, bueno, por ahí vamos. El libro del Uruguay como problema es central en el análisis de Mettol, y me alegré enormemente por eso, porque lo único que leí de Mettol yo fue el Uruguay como problema. Y no lo quise releer ahora después de ver a Gabriel, porque en su momento el Uruguay como problema lo único que me dejó fue una angustia profunda, de la inevitabilidad del Uruguay, de para dónde vamos, del destino nacional, esa angustia de destino. Y luego, ustedes saben que soy senadora del Frente Amplio, sospechosa de todos los izquierdismos, así que cuando ganó el Frente Amplio me dije, chau, Mettol, el Uruguay como problema, mirá en lo que nos hemos transformado, un país del que se iba gente, que ahora viene gente. El Uruguay que para mí experimentó un renacimiento con lo que alguna vez nuestro amigo Rodrigo Arocena le llamó el tercer vallismo, entre comillas, que fueron los 15 años de gobierno del Frente. Así que me alegré mucho de que nos hubiéramos alejado de aquel Mettol problemático y febril, y ahora lo reencuentro en el texto de Gabriel. Pero ahora me interesa por otro tema, y es por la experiencia política del nacionalismo popular como dilema para el progresismo uruguayo y latinoamericano, así que estamos en la misma línea con él, y además sufro varios nacionalismos en el Senado Nacional, se pueden imaginar. Allí hay nacionalismo conservador y popular del que quieran, y siempre están en pugna, pero hablando de un idioma que yo no entiendo, porque yo soy vallista, montevideana, liberal e ilustrada. Así que aprovecho el libro de Gabriel. Además, el otro día se produjo una discusión en la bancada del Frente Amplio a propósito del proyecto que regula los ingresos a las intendencias. Y alguien decía, es que nosotros no entendemos al interior, y yo decía, basta de nacionalismo popular a la criolla, soy montevideana, liberal, es porque estoy leyendo el libro de Gabriel de la Coste. Bueno, pero esa discusión y ese debate está permanentemente en la política uruguaya a tantos siglos después del auge del nacionalismo uruguayo. Y por supuesto que también conocí a Mettol en la campaña de Mujica, ¿no? Así que también conocí al Mettol que se acercó hacia allí, ¿no, Gerardo? Y que culminó esa larga trayectoria, y me parece que la cerró muy bien. Aunque, bueno, el hijo de Mettol es fundador de Cabildo Abierto, y entonces en esa deriva de su genealogía, que es la genealogía de una historia del Uruguay, y este libro es más que una historia de Mettol, es una historia de un montón de debates latinoamericanos. En esa deriva, lógicamente, también hay un pequeño Mettol allí en Cabildo Abierto. No sé si sigue ahí, pero me parece muy representativo de todo lo que fue Mettol. Todo eso que pasó, porque como dice Marchesi, los intelectuales son hijos de su tiempo y no demiúrgicos de un tiempo, ¿no? Son más bien ese resultado. Bueno, así que lo que más me gustó del libro es lo del nacionalismo conservador y el nacionalismo popular. Lo que más me costó del libro es lo del tomismo, ¿no? No te lo perdono nunca.
después de haber estudiado filosofía medieval en la dictadura, tener que aguantarme todo Santo Tomás. Esa parte la leí, me encantó. Ya lo mencionaré brevemente, pero para mí es amigable a la lectura. Pero bueno, dije que era liberal, ilustrada y anticlerical, así que son páginas y páginas destinadas a hacer el recorrido de la teología del pueblo, la teología de la liberación y las relaciones entre socialismo y catolicismo. Que eso para mí, claro, las conozco, ¿no? Allá miro a alguna gente que conozco, las conozco porque en la izquierda hay mucho catolicismo también. Que también miro con asombro y digo, ya sé de dónde viene, ya sé de dónde. Gracias, Gabriel, por haberme ilustrado respecto de esas vertientes católicas dentro de la izquierda uruguaya, para empezar por el presidente de la República y para seguir por el Papa que hemos tenido. Allá en la parte 1 empieza la cuestión nacional, Valle ha muerto. Él es maravilloso escribiendo, lo conocen, ¿no? Entonces el libro es maravilloso de leer. Y dice, voy a leer solo 3 pequeños párrafos a lo largo de todo lo que voy a decir, pero dice, había una vez un país pequeño, ilustrado y feliz, que por supuesto me hizo acordar a la canción de No te va a gustar, ¿no? Donde la educación estaba a disposición de todos, donde los problemas se enfrentaban discutiendo de política, donde aún en la cúspide del Estado las direcciones eran colectivas, donde los principales resortes de la economía eran de propiedad pública. Era un país abierto, las mujeres gozaban de derechos, se hacía realidad el proyecto de la Ilustración contra el oscurantismo de curas y terratenientes. Ese es el modelo uruguayo y está bellamente escrito en apenas un párrafo todo lo que representó ese Uruguay, aunque por supuesto él cuestiona que esto siquiera haya existido, pero ese es el Uruguay modelo y creo yo el único modelo que tuvimos, porque las experiencias nacionalistas acá terminaron todas mal. El Partido de la Prosperidad. Bueno, el libro inicia entonces con la crisis del proyecto vallista, que es la crisis del proyecto iluminista, igualitario y republicano del Uruguay modelo. Y allí aparece el herrerismo. Me encantó, Gabriel, porque bueno, para mí viví en una distopía herrerista en los últimos 5 años, lidio con el herrerismo todo el día. No lo entiendo, no sé si esto es el herrerismo, no sé si los herreristas se ven como herreristas, porque casi que no hay partido herrerista, pero sin embargo hay herrerismo. Así que me encantó leer, porque para mí es un bicho extraño el herrerismo. Es cierto que la distopía herrerista es un nombre que le puso a alguien que no quiero mencionar, pero es cierto, no es que hayamos vivido... Bueno, y por supuesto que Gerardo Caetano se ganó todos los premios al odio, cuando dijo que vivíamos en un mundo entre Manini, ¿no? Un mundo herrerista y riverista. ¿Te acuerdas? Hiciste un artículo de Brecha o diste una entrevista y dijo lo peor de la derecha. Bueno, después te va como te va, no te quejes. Entonces, yo creo que te va bárbaro. Entonces allí aprendí sobre el herrerismo, porque yo no vengo de la historia y recordé tantas cosas, porque toda eso que no está solo en el herrerismo, sino que también está en nuestra vida académica, ¿no, Gabriel? De la lucha contra la herencia ibérica, contra la herencia española y portuguesa. Yo estudié en Brasil, así que estudié cultura política y estudiábamos la maldita herencia ibérica que hacía que América Latina no se desarrollaba. Todos leímos a Tocqueville, todos leímos a todos, ¿no? Nosotros, ¿no? Pobres, Adal, y nuestro modelo de la democracia siempre fue un modelo tremendamente anglosajón y que por eso sirve muy poco y ha servido muy poco para entender las vicisitudes del presente. Así que ahí me hago la crítica a nuestra academia politológica con esa... Me gustaba porque hay una frase de Herrera que dice: la libertad británica era obra de las clases rurales y de los varones. ¿Pero cómo? Digo, no sé, Barrington Moore, ¿cómo que esa es la libertad? Pero bueno, en la mente, en esa mente estaba eso. Y yo creo que allí, bueno, el herrerismo contra la herencia ibérica, ¿no? Contra esa cultura maldita, contra el jacobinismo. Gerardo, me acordé tanto de Pareja, ¿te acordás?
jacobinos y polifónicos. Los polifónicos eran los educados, los demócratas, los jacobinos eran las bestias de siempre, inspirada en el ardor de la Revolución Francesa. Y junto con ese liberalismo, la simpatía con el fascismo y con el franquismo, que la vimos en Herrera, pero la vimos en Perón, y por supuesto, como yo estudié en Brasil, también la vi en el varguismo, que es el gran experimento populista de la política brasilera. El ruralismo, Gabriel, hoy se escucha alto y fuerte. Es discursivo, pero es práctico. Es la resistencia a la compra de la estancia María Dolores, es la crítica al impuesto al ISIR, lo que fue en el 2012 el impuesto a la contribución inmobiliaria rural, y sin duda es un solo Uruguay. Yo no te puedo creer. Bueno. Entonces, allí, Dios mío, para. Allí está el tema de... no sé cómo ordenarme con los 5 minutos. Hay margen, está. Bueno, porque también no lo tengo tan cerrado, lo tengo bastante abierto. Pero bueno, de ahí de la crisis del proyecto industrializante y moderno frente al oscurantismo verticalista de el destino agropecuario del Uruguay, el Nardone, ¿no? Miren que hay muchos Nardones en la política uruguaya, muchos intentos de nardonismo revisitados en el siglo XXI, no lo quiero mencionar. Pero allí entonces pasamos al agotamiento del proyecto ballista y todo lo que está allí en el Uruguay como problema. Por suerte lo trajiste a Raúl Jacob, grande Raúl Jacob, en esa explicación del ruralismo y la política del ruralismo que calza perfecto con el modelo liberal de la dictadura, ¿no? La eliminación de control de cambio, la privatización, la desregulación, etc. Por eso digo que los experimentos nacionalistas, ruralistas en el Uruguay no han logrado consolidar nunca siquiera un proyecto o un modelo ideacional, un modelo normativo posible. Bueno, hay otro punto importante de Metol, es su análisis del peronismo, ¿no? Los uruguayos somos malos analizadores del peronismo. Mujica fue un buen intérprete del peronismo, fue un buen amigo del peronismo, entendió qué significaba eso, pero lo que me gustó, Gabriel, del libro es que le das duro, ¿no? Al peronismo, le das duro al peronismo. Y al mismo tiempo lo querés. Pero lo querés por lo que todos lo queremos, por lo que representó frente a esa oligarquía salvaje argentina como un momento de ensanchamiento de la política y de los derechos. Sin duda, eso debe ser rescatado antes, hoy y siempre. Pero el peronismo verticalista, cristiano y antimarxista y las dificultades de ese nacionalismo popular verticalista de lidiar hoy y ayer con el movimiento sindical, ayer y hoy, con el feminismo sin duda, que es horizontalista puro, las dificultades de un proyecto verticalista pero lleno de carácter ideacional popular, de esas masas que se mueven pero necesitan ser dirigidas desde arriba. Nosotros lo estudiamos en la ciencia política como elitismo y allí Gabriel propone ese concepto, ¿no? El concepto de verticalismo que le permite juntar las 120 páginas de religión, ¿no? Le permite trabajar el tema del caudillismo y la crítica a las élites ilustradas, a esa izquierda que no quiere quedar aislada de un movimiento popular que no entiende. Bueno, entonces, allí hay toda hay páginas y páginas escritas sobre este concepto de la justicia social como respuesta a la inquietud de las masas. Lo miro a Camilo porque me acuerdo de la reflexión sobre las masas inquietas, que no me acuerdo si era de Herrera. La inquietud de las masas y pensaba cómo en el Uruguay se había hablado de la anticipación del vallismo antes de que llegara el conflicto, de dar derechos antes de que
que es una interpretación falsa, ¿no? La anticipación del fascismo es dar derechos antes de que la inquietud de las masas se transformara en una revolución violenta por conquistarlos, pero creo que olvida que los derechos se conquistaron de cualquier manera, no solamente se fueron concedidos alegremente por la política. Bueno, cuando hablas de estabilizar al capitalismo, me acordé de Mujica, que luchaba por un capitalismo en serio, y allí... Allí también hay otras contribuciones, que no me da el tiempo, sobre fascismo, ultraderechas. Está preocupado Gabriel por las ultraderechas y hay mucho en el libro sobre las ultraderechas, sobre el fascismo que pareció entrar en el freezer después de la Segunda Guerra Mundial, que revivió en los 70 y hoy tenemos, varios de nosotros estudiamos las derechas en América Latina y su emparentamiento con los movimientos de ultraderecha que vienen desde allí. Bueno, tácate. Luego aparece un capítulo largo y sinuoso sobre las izquierdas. Están las izquierdas en izquierda y religión, la teología de la liberación, las complicadas relaciones entre catolicismo y política. Largo, no sabía que se había dedicado tanto tiempo Gabriel a estudiar eso. Es largo y para todos los estudiosos del tema hay allí una contribución muy importante a este país que ha escrito muy poco sobre esas cosas, sacando a Nicolás Iglesias y yo qué sé, gente que se preocupa por el vínculo entre religión y política. Allí está muy bien y aparece el verticalismo. Al final es un estudio sobre el verticalismo, ¿no? Y entonces yo creo que Gabriel nos desafía a utilizarlo como categoría teórica, creo que esa es tu idea, ¿no? Y yo pensé, ¿por qué no esto? Entonces él dice, no puede ser populismo, no puede ser esto. Pero yo pensé, ¿por qué verticalismo? Y dije, claro, si vos querés unir una tradición política, una tradición religiosa y una tradición cultural, a él el verticalismo le resulta un concepto que le permite transitar por muchas disciplinas y por muchos campos del pensamiento al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nación y qué intelectual? Voy a terminar con esto, ¿no? Porque es la pregunta que está al final del libro. ¿Qué nación? ¿Cuál es la nación? Ya vimos que Metol Ferré, bueno, era como la nación, era la madre patria y dale con la madre patria y la herencia hispánica. Ya sabemos del recorrido reaccionario de los hispanismos. No es que hay un mojón en el libro de Gabriel, pero sobre eso sí hay toda una bibliografía acumulada, ¿no? Sobre el hispanismo conservador y esa concepción de la cultura de la madre patria. Pero entonces, ¿qué nación? Esa es la nación de origen, ¿no? Para todos los que tienen pasaportes de España. Esa es la nación de origen. Ahora, ¿cuál es la nación de destino? Y ahí, ¿cuál es la nación de destino? Bueno, es lo que aparece acá abajo en el libro, ¿no? Es lo que aparece acá abajo en el libro. Y voy a leer, entonces, aquí. ¿Cómo ser de esta tierra? Porque él finaliza muy poéticamente, pero me gustó. ¿Cómo ser de esta tierra más allá de las genealogías raciales impuestas por la colonia y el imperio? En cualquier caso, eso será algo que tendremos que hacer nosotros, como hicieron tantos intelectuales, militantes, artistas y trabajadores de todo tipo antes de nosotros. Ningún padre nos va a venir a salvar. Ninguna providencia va a hacer por nosotros lo que nosotros queremos que se haga. Otra vez Artigas. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Estamos solos, pero estamos juntos. Aquí habitan multitudes que hacen revueltas, que inventan utopías, que reclaman lo suyo, que se cagan en los mandatos de trabajar eficientemente para sus dominadores. Nada de esto nos garantiza el triunfo. De hecho, el triunfo ha sido la excepción y no la regla, como nos enseñó Artigas. Pero que nos quiten lo bailado. Y bailar es algo que se hace en América Latina. Y coger y comer, pasarla bien, trabajar lo menos posible. Porque nunca nos cerró eso de ser reducidos a fuerza de trabajo que se vende en el mercado. Esta frase preciosa
ya es la reivindicación de una nación de destino, porque al final de la Coste es un patriarcalista también. Y la búsqueda de la nación latinoamericana tiene que condensarse en algún símbolo, alguna idea. Y allí tiene a mano a todos los feminismos del mundo, a todos los indigenismos, perdón por llamarlos así. ¿Y qué es ser un intelectual? Y allí, y termino con esto, él lo rescata a Metol como un intelectual. Y dice, ¿qué hace un intelectual? Busca papeles, cuenta historias, conversa, busca soluciones a problemas. Ofrece mapas para ubicarse en la inmensidad de la historia y la geografía. Trabaja en la retaguardia, en la sala de máquinas de la estrategia política. Define las palabras del modo más conveniente. También milita, no hace asco al trabajo rutinario, a fumarse a los jefes, a hacer política en la diminuta escala de los grupitos. Deja tareas para quienes vienen atrás. Y eso ha hecho Gabriel con este enorme, precioso libro. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Bueno, gracias a la editorial, gracias a Gabriel por la invitación. Yo tengo que empezar hablando del autor. Y para hablar del autor, lo primero que quiero decir es que yo soy hincha de Gabriel de la Costa. Tengo que confesar mi hinchismo. Yo soy hincha de Gabriel de la Costa. Lo he visto en distintos roles y creo que es una de las cumbres de la nueva generación que tiene rasgos muy singulares. Él es una persona extremadamente culta, bien escaso, es una persona que no apuesta al poder, es una persona capaz de ir a contramano, tanto en una facultad, como en un partido, como en una comunidad intelectual, y muchas otras cosas más, lo cual hacen a Gabriel una figura realmente muy excepcional en el Uruguay y en su generación. El libro es un libro de gran significación. Yo creo que el primero que estaría muy contento con el libro es el Tucho Metol, que 16 años después de su muerte, cuando tenía 80 años, se sigue hablando del Tucho, y alguien como Gabriel lo haya estudiado tanto, se haya apasionado tanto, haya dedicado tantas horas para estudiar, lo sé, temas que le resultan muy alejados, muy complicados. Hoy que he recibido finalmente la admisión por parte de Constanza, que es ballista, cosa que presumía, y que la hace sin duda una extremista, incluso dentro del Frente Amplio y en el Uruguay. Creo que el libro es un hito y creo que marca una época. Es una lectura a contrapelo, con las cuales uno puede tener cercanías y diferencias.
Yo, por ejemplo, en la hoja de ruta del libro, yo creo que hay dos partes. ¿No? El capítulo 1 y el capítulo 2, que a mí me gustan mucho, y el capítulo 3 y el capítulo 4, que no me gustan tanto. Voy a ir a los dos primeros capítulos. Gabriel es extraordinariamente sagaz y fino en recorrer el periplo de esa frondosa biografía intelectual del Tucho Metol. Y realmente, una de las primeras cosas que hay que decir del Tucho y de Gabriel es que algo que los vincula, otro bien escaso, es que escriben notablemente. El Tucho Metol era un gran escritor, un gran escritor. Es muy difícil leer alguno de sus libros, sobre todo El Uruguay como problema. Gabriel reconoce que cuando leyó El Uruguay como problema fue impactado, vivió un shock, lo leyó de una manera como la que hay que leer al Uruguay como problema. Y en verdad, muchos de los pasajes de este libro se leen no solamente muy bien, por supuesto, ni el Tucho ni Gabriel se leen, como una vez escuché a alguien que quería elogiar al autor en bajada. La verdad que decirle a alguien que, mira, tus libros se leen en bajada, yo no quisiera nunca merecer eso, pero era visto como un elogio. No, estos libros no se leen en bajada. Claro, porque hay que releer. Por ejemplo, Uruguay como problema. La lectura es relectura y no se lee igual hace 15 años que hoy, y releer algo que uno leyó con nuevas miradas, con nuevos ojos, siempre es una cosa muy apasionante. Gabriel, nos ilustra de una manera notable sobre ese periplo intelectual. Y basta el índice, que el índice es una hoja de ruta fundamental. Y efectivamente, Valle ha muerto, Por la Patria, ese gran argentino, Guíanos, Padre Artigas. Bueno, uno ahí va a ver una ruta. Está muy bien escrito. Es también el problema que hay que estudiar bien del hispanismo, de la hispanófera, que es un tema que siempre fue importante y que vuelve a ser muy importante, porque de alguna manera, de cerca y de lejos, España vuelve a recorrernos, de cerca y de lejos. Es el problema de cómo encontrar a un peronista uruguayo. Saborido, en una historia fantástica que tiene, es una historia del peronismo. El primer capítulo es cómo hacer peronista a un uruguayo. Y es descacharrante, pero lo que queda claro es que es una tarea complicada. Y bueno, registra eso que tan bien ha estudiado Speche, la paradoja uruguaya, y que tanto tiene que ver con Metol, es recorrer a Rodó como sembrador, advirtiendo que el problema de Rodó, por si tiene algún problema, es cómo lo usan y cómo históricamente ha sido y pretendido ser usado. Porque si uno va al Rodó de origen, uno encuentra que ahí había siembra. Lo que pasa es que Ardao y Quijano, por ejemplo,
tenían una pelea terrible sobre Rodó, hasta que Quijano al final volvió a Rodó. Ardaú nunca se separó. El vínculo como Metol y Quijano, que era un vínculo ríspido, basta ver la controversia del 68, no solo entre el Tucho y Carlos Quijano, sino entre el Tucho y el Pepe Quijano, que por entonces le pegaba duro. La última vez que vi al Tucho fue en el buquebús. Y el buquebús por entonces no era rápido, eran 4 horas. Y por supuesto, el Tucho era, como había dicho Carlos Real de Azúa, una de las pruebas uruguayas de la existencia de Dios. Porque era un tartamudo charlatán. Y bueno, desde que arrancamos hasta que llegamos al puerto de Buenos Aires, el Tucho me estuvo hablando de un tema que lo obsesionaba. Ya era el año de su muerte. Y el tema que lo obsesionaba, iba a Rosario, era que estaba muy preocupado porque veía en crisis a la juventud como sujeto histórico. Y entonces, a partir de esa idea, 4 horas, yo tomé apuntes. El Tucho miraba la política desde la geopolítica, algo que hoy está tremendamente arriba de la mesa, incluso rompiendo contra esa visión equívoca de creer que la geopolítica necesariamente es de derecha. Porque los hinchas primero de la geopolítica son los militares. Y no. Yo creo que, por ejemplo, si bien la geopolítica está, al libro de Gabriel le hubiera venido bien más geopolítica. El Tucho no era un historiador. Siempre fue un tema de debate entre los historiadores. El Tucho no era un historiador, era más bien un filósofo, un ensayista, un teólogo, categoría que tiene mucha densidad propia, aunque a los uruguayos les cueste advertirlo, mucha densidad propia, y a la que el Tucho Metol se tomó muy en serio. No solamente porque creía, o a veces quería creer, pero no tenía problemas, porque la fe no es changa, más en el Uruguay. Pero finalmente el Tucho trabaja, y ahí hay una cosa notable de Gabriel, que es cómo registra al Tucho, y él con su bella pluma, el laberinto del tiempo. Esta idea de laberíntica de la temporalidad, esta dimensión tan crucial para entender una sociedad. Está también el vínculo con el marxismo, en el que el Tucho sobre todo vino. Fue alguna vez, pero sobre todo vino. Para bien y para mal. Y está, bueno, su vivencia profunda de el violentismo político en los 60. Yo recuerdo cómo contaba el drama y la congoja de Iberito, como él le decía, su sobrino, de Ibero Gutiérrez, y cómo cuando hablaba de Ibero, hablaba desde un enorme respeto, desde una enorme compasión, padecer con, y desde una enorme nostalgia. Y eso está muy, muy marcado en el libro. Claro,
Los 2 capítulos finales son complicados, porque acercarse al discurso teológico es complejo siempre, pero para alguien como Gabriel, que es un discurso muy extemporáneo, es una empresa prácticamente, no sé, homérica. Y la verdad que, como suele hacerlo, Gabriel emprendió una tarea increíble, que es, bueno, desde la Edad Media hasta León XIV, desde la 40º ano bueno, todavía no ha aparecido la primera, pongamos a Bergoglio o a Francisco, hasta, yo qué sé, hasta Laudato Si o exactamente. Yo creo que ahí a Gabriel le hubiera venido bien la cautela del historiador, que es la cautela de decir, bueno, pero ¿cómo yo leo una homilía? ¿Cómo leo una catequesis? ¿Cómo leo un pronunciamiento papal? Y no se lee igual. Es como todos los discursos, tienen una clave diferente. Y es claro, Gabriel arrancó con un asunto bien importante, como el Tucho es también, entre otras muchas cosas, un pensamiento que se puede transitar desde la derecha o que se puede transitar desde la izquierda. Ahora, y esto lo hablé con Marcos, el Tucho no conoció a Cabildo Abierto. Y no hay que hablar por los muertos. Y lo que hacen los hijos no involucran a los padres. Para bien y para mal. Hablando con Marcos, varias veces me dijo, el Tucho no habría estado en Cabildo Abierto. No lo sé. Tal vez Marcos, desde su experiencia propia y desde su condición de hijo, lo sepa más. Creo que en esa lectura de la travesía teológica de la Iglesia latinoamericana, bueno, Gabriel estudió más a los teólogos de derecha o a los teólogos que inicialmente fueron de izquierda pero se asustaron con el 68 y se hicieron extraordinariamente conservadores, Ratzinger, por ejemplo, que el 68 lo marcó, lo hizo un profundo conservador, un reaccionario, y creo que hay que complejizar más la comparación entre la teología de la liberación y la teología del pueblo. Y ahí hay que leer a Emil Secuda, teóloga peronista, una combinación complicada, pero una gran teóloga que no casualmente fue una figura central en el papado de Francisco. Francisco dijo, mi representante para América Latina sos tú, una mujer de izquierdas peronista. Voy a cumplir hoy. Yo creo que en la visión de Emilce se ve claramente cómo la teología del pueblo y la teología de la liberación no son tan distantes. Claro, y en eso el libro es muy importante. Lo que el Tucho dijo e hizo, él que había sido destituido por la dictadura uruguaya, él que le había pasado muy mal, pero lo que hizo como asesor de Pérez Trujillo, de López Trujillo, y desde el CELAM, en momentos complicados, bueno, tiene que registrarse con la dignidad de los hechos. Y la verdad, yo me acuerdo cuando con Diego Hernández hicimos la compilación sobre el Tucho,
el lugar más difícil para hablar del Tucho era convocar a los católicos. Porque los católicos de la época tenían una visión muy negativa sobre el Tucho. Muy negativa. ¿Por qué? Bueno, porque el Tucho en ese momento sintió que su misión era, bueno, salvar a la parroquia de los intrusos que se había metido. Y bueno, el momento lo hizo cometer errores, como todos. Claro, en esa visión sobre la lectura teológica, claro, hay cosas complicadas. Por ejemplo, Gabriel dice, el Tucho Metol fue elegido, Bergoglio fue elegido por los cardenales para combatir a las izquierdas latinoamericanas. Lo tengo marcado. Y claramente eso no es así. Desde su elección, Bergoglio fue elegido para otra cosa. No fue una elección, ingenua. Y la verdad que, con contradicciones como cualquiera, Bergoglio cumplió los compromisos, que no son promesas de campaña. Cumplió los compromisos, algo que siempre es muy importante. ¿No es verdad? No te me pongas antipolítico, No, todo lo contrario, me pongo político. Estoy viendo desde la política. Lo que pasa que, bueno, eso nos exige particularmente. Y bien, también la parte final, es decir, cómo el Tucho y su legado llegan al presente, también hay movidas. Yo me acuerdo que cuando el Tucho empezaba a hablar, siempre empezaba, sobre todo en los últimos tiempos, en donde yo lo conocí más, siempre empezaba a hablar entre España y Portugal. Siglo XV, siglo XVI. Y uno decía, cuando iba por los 20 minutos, y ¿cómo va a llegar hasta el final? Y uno le mostraba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, terminá, por favor. Y el Tucho, finalmente vos decías, bueno, pero esto no tiene solución, no puede llegar al presente. Y el Tucho hacía y llegaba al presente. Claro, en un cierre que era a veces complicado. Yo creo que entre el Tucho y Dugin no hay nada. No hay nada. Por suerte. Porque he visto con pavor que hay algunos uruguayos, pero no solamente uruguayos, que creen que Dugin es de izquierdas. Y eso me da pánico. Pánico. El final está muy bellamente escrito y revela eso que decía Aldo. Cómo Gabriel, desde un asunto bien importante, que era, bueno, ver al Tucho Metol como un discurso, como una aproximación intelectual, como un abordaje que estaba ahí entre izquierda y derecha, y que bueno, que es un poco el cruce de su vida, bueno, termina mostrando la empatía, de la que voy a terminar hablando, la empatía de Gabriel de la Costa con el Tucho Metol. Si no podemos decir exactamente que Metol fue un compañero, sí podemos decir que dentro suyo vivió la posibilidad, la potencia de un compañero que no terminó de emerger en la compleja relación de fuerzas de su tiempo y su subjetividad. Si un día la potencia del pueblo latinoamericano logra emerger y emanciparse de los designios imperiales y dar a su gente la vida que ésta quiere darse,
ese compañero será recordado y celebrado. Y esto me terminó de cerrar la lectura. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el libro, desde esa fina escritura, me asaltaba algo. ¿Qué pasa con este libro de Gabriel? No sé cuánto. Y al final lo encontré. Es que, aunque a él le cueste creerlo, Gabriel de la Costa se parece bastante al Tucho Metol. Es un intelectual que, como decía desde la elegía del comienzo, es un intelectual que puede navegar a contrapelo, a contramano. Que yo sepa, Gabriel, sí, maneja, lo vi manejar alguna vez, pero no maneja tan mal. No maneja tan mal. Está asumido en pensar y en decir lo que piensa a todo riesgo, como decía Real de Azúa, y es una voz que finalmente logra, la voz de Gabriel, algo que es lo que uno aspira cuando lee: no quedar igual, salir cargado de interpelaciones, salir cargado de visiones que no tenía, incluso respecto a asuntos y a temas sobre los que muchas veces estuvo. Por eso, nuevamente al final, quiero reiterar mi hinchismo inclaudicable por Gabriel, que el libro me ha ratificado en ese hinchismo. Creo que Gabriel es una voz distinta en este Uruguay y es una voz de esas voces que tanto necesita el Uruguay y que, bueno, ha encontrado un editor valiente, pero inteligente también, porque yo creo que este libro se va a vender muy bien. Cómprenlo. Apuesta, cómprenlo. Creo que se va a vender muy bien. Entre otras cosas, porque es un libro indispensable que hay que leer para encarar un poco ese final, el futuro, que finalmente es el tiempo que más importa. Por eso, felicitaciones, Gabriel, notable. Bueno, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Constanza, muchas gracias Aldo. Agradezco mucho, me conmueven las cosas que dicen. Para estas cosas uno trabaja. No se vayan. Tenemos el salón un poquito más de media hora. ¿Me dejan decir 4 cositas? ¿Me tienen paciencia para eso? Gracias. Porque, bueno, cuando gente tan amiga, tan lectora, con quien uno tiene tantas coincidencias y también diferencias importantes, dice cosas sobre lo que uno dijo, la tentación de decir cosas es enorme. Entonces, 4 cosas voy a decir. La primera, una pequeña... No negar lo que decís, pero es una pequeña sutileza. Porque yo cuando hablo de la elección de Bergoglio, lo que digo es esto. Digo, son temas sutiles, son temas sutiles. Si empieza a tartamudear, bueno, acá eso se complicó. Digo esto. Después de la crisis del 2008, en un momento de ascenso de los movimientos de protesta y los partidos de izquierda, la Iglesia necesitaba una respuesta nueva. La propuesta de Bergoglio era ambiciosa, que la Iglesia movilizara su doctrina social y sus reservas de populismo para ponerse al frente del descontento con el neoliberalismo, promoviendo los movimientos sociales y hegemonizando o quizás eventualmente sustituyendo a la izquierda. Si podemos especular que los cardinales eligen a Bergoglio para lidiar con las izquierdas latinoamericanas, del mismo modo que eligieron a Boitila para atacar
al comunismo, es importante señalar que los medios elegidos fueron distintos. Lidiar, atacar, distintos medios. Hay todo un libro para discutir esto. Simplemente, ahí tienen el pasaje. Segundo, una cosa que decías vos, Aldo, que me quedé pensando, la pregunta directa que haces de por qué cuando se discutió la Nacional Popular en Uruguay en los años 60 fueron tan importantes estos intelectuales de origen conservador. Y bueno, hay que entender que hasta los 60 la izquierda, sacando el vallismo, que tiene su particularidad, pero la izquierda partidaria, no le había ido bien. Estaban buscando algo y habían visto que el vallismo estaba en crisis y que como el vallismo estaba en crisis todo lo que el vallismo representaba, junto con el iluminismo, con cierta idea de Estado. Y les pareció que había algo que tomar y que surfar de esta marea nacionalista y que había cosas que aprender de ahí. Que había cosas que aprender si uno quería poder hablar con la gente del campo, si uno quería poder hablar con América Latina, si uno quería hablar con las tradiciones del país. Y fue muy fructífera esa síntesis. Ahora, yo le presto tanta atención a la discusión entre Quijano y Metol y a la discusión entre Ardao y Real de Azúa, porque lo que dice Ardao, muy claramente y muy enojado, es que había nacionalistas populares republicanos de izquierda desde el principio. Desde el principio. Y con diferentes sabores, por decirlo, de una manera. Una es la de Quijano y Ardao, otra es la de Vivian Trías, otra es la de Metol y Real de Azúa. Ardao está muy preocupado que estas cosas se mezclaran más de lo que tenían que mezclarse. Y efectivamente no es completamente evidente, porque esa es la gracia de la ambigüedad de la política, cuál de estas versiones del nacionalismo popular toma el Frente Amplio. Yo ahí digo, conviven. En el Frente del 71 está Metol y está también Quijano. Y a veces uno escucha cosas que se parecen más a uno y a veces uno escucha cosas que se parecen más al otro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y después tenés algo que hemos conversado alguna vez, que es que el vallismo tampoco es el mismo ajeno al nacionalismo popular. Si uno lee a Selmar Michelin en los 70, se encuentra un vallista nacionalista popular. Y eso hay que poder pensarlo. Y si uno lee a Eduardo Galeano, Las venas abiertas, La memoria del fuego, bueno, uno se encuentra una idea de lo popular que es muy urbana también. Que por supuesto no está alejada de lo rural, ni de lo campesino, ni de lo indígena, pero las masas urbanas son el sujeto nacional popular por excelencia y también el peronismo. Lo que pasa es que ahí es todo este trabajo de orfebrería ideológica, ¿no? Donde cómo se puede estar a favor de un proyecto industrializador en América Latina, pero en contra en Uruguay, ¿no? Son estas cosas que Metol, danzaba en torno a estos problemas, pero que es verdad que tiene una gran ambigüedad y que cuando uno escucha a un nacionalista latinoamericano y no afina bien el oído, no se da cuenta quizás si está escuchando a Dugin o a Galeano. Y no hay cosas más distintas que Dugin y Galeano, ¿no? Y hay que saber, va a ser cada vez más importante distinguirlos. Tercera cosa. Es de esperar, primero porque es la primera parte del libro, segundo porque es lo que más reconocible nos es a los uruguayos, que la primera parte del libro sea la más leída y la más cómodamente leída. Y yo ahí, pero también en el resto del libro, trato de hacer un esfuerzo que para mí es muy importante, incluso un esfuerzo nacionalista, si se quiere, que es, elevar a lo que se ha pensado en Uruguay el nivel de la teoría. No elevarlo porque no lo es y yo lo elevo, sino elevarlo por tratarlo con la dignidad que merece, como teoría política. Porque yo no soy un historiador, ¿no? Yo me dedico a teoría política. ¿Y por qué cuando leemos teoría política podemos leer solamente a gente que vivió en la costa este de Estados Unidos y en Europa Occidental? Si Herrera fue un gran teórico político. Si Galeano fue un gran teórico político. Dussel, Vivian Trías, Astrada, y podría nombrar toda esta gente que yo voy mencionando en el libro y que le dedico igual que a Tomás de Aquino y que a Lucrecio y que a Spinoza sus 3 o 4 páginas, ¿no? Porque en principio
no hay por qué tratar con menos dignidad a Rodó que a Carl Schmitt, ¿no? O a Herrera que a Lucrecio. Y eso para mí es muy importante para poder reconocernos a nosotros mismos en las discusiones que tenemos. Y que capaz que los herreristas con los que discutís vos en el Senado no tienen por qué haber sido estudiosos de la obra de Herrera para haberlo tomado por ósmosis en la propia discusión partidaria, como si unos socialistas se encuentra con Trías en boca de todos los compañeros. No importa cuánto lo hayan leído, ¿no? Y eso para mí es muy importante para poder autorizarnos a nosotros mismos a pensar en este lugar del mundo, ¿no? Si no tratamos dignamente a los que lo hicieron antes que nosotros acá, tenemos la seguridad de que no nos van a tratar dignamente a nosotros después, ¿no? Y una última cosita, porque el subtítulo del libro es un estudio del verticalismo latinoamericano y para mí es muy importante hacer énfasis en esta noción, ¿no? Porque como es un libro de teoría política en el fondo, lo que no quiere decir nada intimidante, simplemente teoría política, es pensamiento político, filosofía política. Yo hago un argumento teórico político que es, bueno, existe tal cosa como el verticalismo latinoamericano, es un concepto útil para dar cuenta de una serie de corrientes. Y que es relativamente sencillo explicar de qué se trata esto del verticalismo, que es, bueno, tracemos una línea vertical, está la arriba, está la abajo, y está lo que está más arriba que la arriba. ¿Cómo se legitima la autoridad? Y bueno, se legitima porque algo de arriba la legitima. Pero eso no quiere decir que el abajo sea irrelevante, ni indigno, porque el verticalismo siempre celebra el abajo, siempre y cuando esté debidamente ligado por el arriba. Y si algo enfurece el verticalismo, es que alguien se ponga en el medio e interrumpa el correcto ordenamiento de lo que tiene que estar arriba y estar abajo. El problema de los verticalistas con los intelectuales ilustrados no es que sean elitistas, sino que inhiben la aparición de auténticas élites que hagan correctamente esa ligazón. Hay un texto de Mettol que para mí fue increíble leer y que corresponde agradecer a la página y a quienes lo hacen, mettolferrer.com, porque sin ella no hubiera sido posible mi trabajo, porque cuando yo hice mi investigación, el archivo de Mettol en la UM todavía no estaba abierto, y es verdaderamente excelente el trabajo que se hizo en esa página. Hay un texto de Mettol que le escribe cuando tiene 19 años. Es un filósofo político ya formado a los 19 años. Y él propone ahí una discusión entre Spinoza y Carl Schmitt. Entre el gran teólogo político del siglo XX y el gran crítico de la teología política de la modernidad. Y deplora a Spinoza por la angustia que le da el sinsentido de la inmanencia y celebra a Schmitt por cómo restituye el orden vertical y la seguridad vital que ese orden vertical da. Y eso me dejó pensando mucho. Y en cómo Mettol, hasta el final de su vida, sigue pensando cosas muy parecidas de las que piensa a los 19 años, con muchas idas y vueltas. Pero nunca se olvida de lo mal que le caen Spinoza y Lucrecia. Y a mí me cae muy bien Spinoza y Lucrecia. Y toda la tradición republicana, socialista, revolucionaria, materialista que nace de Spinoza y Lucrecia en la modernidad. Y lo que más me ofendía cuando yo leía al Mettol historiador era esta idea de que América nace de la Contrarreforma, que es esencialmente católica, que no se puede ser latinoamericano sin ser en algún sentido católico, y que la verdadera historia de América Latina no se jugaba en lo que nosotros hagamos acá, sino en el Concilio de Trento y en la Reconquista. Y perdón, pero mis ancestros son de los que fueron expulsados en la Reconquista. Y yo tengo derecho a vivir acá. Yo soy latinoamericano, tanto como ellos. Y Mettol se refiere, para contar esta historia, a un historiador español conservador que se llama Menéndez Pelayo. Muy famoso. Yo me conseguí un día, por un milagro, en una librería de usados en Buenos Aires, 4 tomos de la historia de los heterodoxos españoles. Un verano me senté a leerlo.
no le hizo mucha gracia a Lucía, mi pareja, que una parte importante del equipaje de las vacaciones fuera tomado por 4 tomos de la historia de heterodoxos españoles. Pero no fue necesario estudiarlo tan profundamente porque en el primer capítulo ya Menéndez Pelayo explica todo y dice la lengua española no fue hecha para decir herejías. Y la nación española, y por lo tanto la nación latinoamericana, porque para Metol la nación latinoamericana es una extensión de la nación española. Pero Menéndez Pelayo hace algo extraordinario, que es que en una nota al pie, dice, bueno, la comunidad judía de Ámsterdam no dejaban de ser españoles por haber sido judíos expulsados de Portugal. Españoles de lengua y de pueblo, dice Menéndez Pelayo. Entonces yo ahí dije, en esta nota al pie Menéndez Pelayo admite que no solamente los expulsados de la Reconquista, sino que también toda la tradición de la Ilustración radical, republicana y materialista, que viene de Spinoza, es tan auténticamente latinoamericana como él. Y ahí hay 2 nociones muy diferentes de la nación latinoamericana. Y el verticalismo latinoamericano, sin duda, merece su debido lugar en la historia de esa nación y el pensamiento de esa nación. Pero no tiene derecho a decirle al resto que no, como lo dice. Se puede dialogar, por supuesto, pero bajo condición de que todos estemos autorizados a dialogar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Es muy difícil de todos modos tener hacia alguien tan entrañable y que escribe tan lindo como Metol Ferré, rechazarlo por completo. No se puede. No se puede. Y si algo nos tienen que enseñar los momentos en los que la derecha es hegemónica, y la derecha nacionalista, herrerista, posherrerista, etc., es que, bueno, si te ganan algo hacen mejor que vos, ¿no? Y si te critican, en algo deben tener razón. En algo deben tener razón. Y un poco este libro es una lucha con eso, de decir, bueno, ¿cuánto yo puedo realmente escuchar de alguien que quiere hablarme? Porque Metol no era una persona de izquierda, en mi opinión, pero le interesaba muchísimo hablar con la izquierda. Y cuando alguien quiere hablar contigo, no está mal escuchar lo que dice. Podrás no querer responder, podrás enojarte, podrás no tener ganas de ser su amigo, pero te está hablando, ¿no? No te está descalificando. Y el intento de decir, bueno, si vamos a construir un mundo en el que estemos todos, vamos a tener que leernos, ¿no? Empecemos por ahí. Y bueno, evidentemente ese mundo no va a poder ser un punto medio exacto. Va a haber lucha, algo se hará. Pero no es superficial el problema de la tradición nacional, ¿no? Me parece que esto de lo que iba Aldo hace un rato me parece que es muy importante, porque bueno, los seres humanos somos de un lugar, lo que no quiere decir que no nos movamos, lo que no quiere decir que solo se puede ser de un lugar de una determinada manera, lo que no quiere decir que no recibamos con alegría a quienes vienen, pero nos corresponde pensar en el lugar donde estamos, porque ese es el lugar que nos va a sostener con lo que nazca de su tierra, y con lo que hagamos con las personas que viven más o menos cerca, sin perjuicio de que también tenemos que hacer cosas con quienes están muy lejos. Bueno, les agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, cuando lean el libro,
empezarán conversaciones sobre eso. Muchas gracias. Hay que comprarlo.